Buenas tardes, mi nombre es Jamie Manrique. Mi grupo está conformado por Moreno Anthony, Marquina Fran y Angarita Alice. Le vamos a hablar sobre la terapia cognitivo-conductual. Primero les daremos en general lo que es los tratamientos psicológicos. Es una orientación terapéutica en base psicológica que da solución a los problemas psicológicos del ser humano y su explicación, teniendo como finalidad el bienestar y solución como lo dije anteriormente, solución de los problemas de la persona y el adecuarse bien, con bienestar, al espacio social y familiar satisfactoriamente, es decir, estable. Entre ellas tenemos, para indagar esos problemas, tenemos la terapia cognitivo, la conductual, la psicodinámica, la gestal, la sistémica y la humanista. Hablando de la terapia cognitivo-conductual, como la mencioné anteriormente, tenemos que, a pesar de que son corrientes distintas, juntas forman la que actualmente es la terapia cognitivo-conductual, que es una de las terapias más satisfactorias en el ámbito clínico para los tratamientos de ansiedad, estrés y fobias, entre otras. Se ha notado que tiene más satisfacción en esas y en esos tratamientos. Basada en los autores Watson, Skinner y Pavlov. Por otro lado, mencionando a Albert Ellis y Aaron Beck, tenemos que ellos también hicieron su terapia cognitiva y su terapia racional emotiva, lo cual tienen un poco de relevancia con la terapia cognitivo-conductual, ya que en lo cognitivo tienen la relación con lo cognitivo y en lo emotivo y racional tenemos que muchas veces la conducta de los seres humanos, o en una parte de la conducta de los seres humanos, viene dirigida por las emociones, el cual tiene esa relación. Tenemos que la terapia cognitivo-conductual, por otra parte, sus índices de eficacia son de un 90% en cuanto a los trastornos de ansiedad. Se ha denominado que un 90% de los pacientes se han recuperado en base con esta terapia. Por otro lado, tenemos que esta terapia se basa tiene su metodología, sus bases filosóficas y sus técnicas, por lo que pueden variar, depende del caso de la persona y al procedimiento que desee tomar y diseñar el psicólogo o terapeuta para llevar esta problemática, ya que puede diseñar métodos creativos para indagar o interactuar con el paciente, logrando así el final del problema del paciente y su bienestar y armonía. Críticas o desventajas de esta teoría. Entre las críticas más difundidas se ha dicho desde que una vez eliminados los síntomas de la persona pueden volver fácilmente a ser retomados, es decir, a tener una recaída, pero confirmado con varios estudios, dicen que en tanto es difícil, es complicado que este fenómeno se produzca.
o sea, en casos esporádicos, o sea, muy pocos casos. A continuación, les va a seguir explicando sobre la terapia mi compañera Alice Angarita. En relación con las técnicas de la terapia cognitivo-conductual, tenemos en primer lugar la técnica de detención de pensamiento. Es una técnica formulada por primera vez por Alexander Bain en 1928, y esta técnica se refiere o es útil en el tratamiento de los trastornos obsesivos y de las fobias. Igualmente es útil en tratamientos con personas que no tienen trastornos y para mejorar la relación con sus pensamientos acerca de sí mismo y de su relación con las demás personas. Este ejemplo de estos pensamientos podría ser los pensamientos acerca de no ser suficientemente bueno o no ser suficientemente útil, y en su relación con los demás, cuando se piensa que no es querido por sus familiares o no tomado en cuenta por las demás personas de su entorno. Esta técnica, la metodología de esta técnica consiste en la identificación de estos pensamientos erráticos e irracionales, llevarlos al consciente, vivirlos y aplicar un estímulo que podría ser una voz de parar, una voz de detener el pensamiento proveniente de sí mismo, por ejemplo, y colocar un estímulo doloroso, por ejemplo, a través de una liga en la muñeca del paciente. A través de la práctica consecutiva de este método, se consigue que el paciente sea cada vez más consciente en mayor tiempo posible de estos pensamientos, y en la medida de la práctica estos pensamientos irán disminuyendo y el paciente va a conseguir mayor bienestar y mayor control de estos pensamientos erráticos que le producen estos trastornos, estas fobias y este estado de ansiedad y de inconformidad. Por lo cual el paciente va a experimentar un mayor estado de conciencia y bienestar. En segundo lugar, tenemos las técnicas de relajación muscular progresiva. Es una técnica de carácter fisiológico en la que se enseña al paciente a tener conciencia sobre las tensiones que existen en determinadas partes del cuerpo en un momento determinado y la relación que existe entre los pensamientos, las emociones y las tensiones que se producen en el cuerpo. La metodología de esta técnica consiste en que el paciente poco a poco, a medida de la práctica, tome conciencia de estas partes del cuerpo donde se producen estas tensiones y donde hay una excesiva carga energética de energía en el cuerpo que es bastante desgastante para la persona, y aplicar deliberadamente tensión y relajación progresiva de los músculos. Tensión y relajación progresiva de los músculos. Esta técnica requiere de bastante práctica, no es tan rápida, pero es bastante efectiva. Esta técnica se puede usar para los trastornos de ansiedad, para momentos bastante estresantes de las personas, como por ejemplo entrevistas de trabajo, en el momento de los enfados, en el momento de estrés excesivo, por ejemplo cuando se está en un tráfico, cuando se quiere llegar rápido a un lugar, para manejar la impotencia y este tipo de situaciones estresantes en el cuerpo. Entre los beneficios tenemos que la persona consigue dormir más plácidamente, más profundamente, y experimentar estados de tranquilidad y de mayor bienestar, tanto físico como emocional. En conclusión, las técnicas conductivos conductuales son muy efectivas para el tratamiento de los pensamientos erráticos e irracionales, para el tratamiento del estrés y de los trastornos crónicos por estrés y por ansiedad. Estas técnicas son eficaces. Se ha comprobado la eficacia de estas técnicas. A veces son más eficaces que los tratamientos farmacológicos, y es necesario que el terapeuta esté bastante capacitado y se cree un rapport bastante efectivo con el paciente, con la finalidad de que el paciente logre la confianza que se requiere
para que se dé cuenta de la efectividad de estas técnicas. Hay un punto muy importante, y es que la Asociación de Psicología Americana estableció unos criterios en relación a la efectividad de estas técnicas, y se dice que se establece que de las 167 técnicas o tratamientos que demostraron ser objetivos efectivos clínicamente, el 83% corresponden a terapias cognitivo-conductuales. En ese sentido, entonces podemos afirmar que las terapias cognitivos conductuales son bastante efectivas y que tienen comprobación, amplia comprobación clínica. Muchas gracias.